Bendícenos en este tiempo, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Cristo el Redentor, el domingo 9. Bueno, en sus hojitas, en sus catecismos, yo le había titulado El Redentor de los pecadores. Pero después, siguiendo mejor la confesión de fe, vi que era más aplicado colocarle Cristo el Redentor o bien Cristo el Mediador. Solo que aquí se utiliza más la palabra Redentor. Bien, hablemos de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta 23. ¿Dejó Dios que toda la humanidad pereciera en el estado de pecado y miseria? Esta pregunta tiene un contexto, quiero decir, esta pregunta está relacionada muy con las anteriores. Recuerden que hemos estado hablando del pecado y de la miseria. O sea que por el pecado, por haber desobedecido a Dios, el hombre quedó en un estado de culpa, de pecado, condenado. Desde que nace ya el hombre tiene cuentas pendientes con Dios. Y de miseria, refiriéndonos a todas las consecuencias que vienen por el pecado. Es decir, tierra maldita, un trabajo con el sudor de la frente, dolores de parto, traiciones, muertes, etcétera, etcétera. ¿Nos dejó Dios con ese estado de pecado y miseria? La respuesta es: Dios, habiendo elegido a algunos para vida eterna por su puro beneplácito, desde toda la eternidad hizo un pacto de gracia para liberarlos del estado de pecado y miseria e introducirlos en un estado de salvación por medio de un redentor. Bueno, hay varias cosas aquí en esta frase, en esta respuesta. Vamos a analizar una por una. Número 1, la parte de teología. La salvación es debido a la elección. Noten que cuando quiere responder nuestro catecismo que Dios no dejó a las personas en ese estado de miseria, no contempla a toda la humanidad, sino que contempla solamente a los elegidos. Dios habiendo elegido a algunos. Entonces, lo que estamos entendiendo en primer lugar es que la elección que la salvación es debido a la elección. Leamos, hoy le tengo varios o casi todos los versículos en pantalla, puesto que vamos a analizar varios, entonces para ganar un poquitico de tiempo. Efesios 1:3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí viene: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Noten, nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea que si recibimos algo es por la elección. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Por eso la pregunta dice: Dios de su propia voluntad, por su puro beneplácito, desde la eternidad escogió a unos. Así que, amados, ¿por qué somos salvos? ¿Porque hicimos la oración de fe? ¿Porque pasamos adelante? No, porque Dios nos eligió. Porque Dios nos eligió. Noten este otro texto, Hechos 13:48. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Por qué creyeron? Porque estaban ordenados para vida eterna. La salvación es resultado de la elección de Dios. Dios escoge personas, esas personas llegan a ser salvas. Número 2, la salvación es debido al pacto de gracia, es decir, la disposición soberana de salvar al hombre de pura gracia. Noten que en la respuesta de la pregunta 23 dice: hizo un pacto de gracia para liberarlos del estado de pecado y miseria. ¿Qué es ese pacto de gracia? Bueno, obviamente aquí está introduciéndonos así, ¡pum!, un concepto importante, pero ya desde antes lo hemos venido desarrollando. Ya desde antes hemos venido desarrollando que Dios, cuando le dijo a Adán: no comas del árbol, Dios ahí está haciendo un pacto con Adán.
Adán, si comes, mueres. Pero cuando Adán desobedece, Dios no deja a la humanidad en esa condición, sino que entra en vigencia un pacto de gracia. Como les pongo aquí en la definición, ahí sencillito, la disposición de Dios. ¿Qué es un pacto de gracia? Es una disposición de Dios de salvar a las personas solo por gracia. Vamos a Efesios 2:12, bueno, yo lo tengo en pantalla. Dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Noten cómo la Biblia está presentando aquí nuestra nueva condición o el cambio. Como que antes estábamos desconectados, ajenos, extranjeros a los pactos de la promesa. O sea que hoy somos cercanos a los pactos de la promesa. ¿Cuál? Se supone que somos salvos porque ya somos partícipes de los pactos de la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuáles pactos? Génesis 3:15. Cuando Adán y Eva pecan, Dios da esta promesa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú, Satanás, la herirás en el calcañar. Es decir, la promesa de que algún día vendría un libertador que salvaría al hombre de esa condición por pura gracia. Todo lo que nosotros tenemos, hermanos, en el Antiguo Testamento, todos esos pactos que nosotros tenemos es realmente el desarrollo de esa promesa. Dios da la promesa de algún día enviar ese libertador. Bueno, cuando entra el pacto con Noé, ¿qué está haciendo Dios en el pacto con Noé? Cuidando la tierra en la que vendría ese libertador. Dios después hace un pacto con Abraham. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Que tendría una gran descendencia, que de esa descendencia vendría este libertador. Sí, mi hermana. Hechos 13:48. Cuando entramos en el pacto con Moisés, pacto mosaico, Dios pone una ley que debe ser cumplida para alcanzar las bendiciones que Adán perdió. Pacto con David, ¿qué promete el pacto con David? Que la descendencia que se espera sería un rey. ¿Notan? Pactos de la promesa. Y cuando llegamos al nuevo pacto, entonces nosotros lo que tenemos es que por fin llegó Jesucristo, el que va a, por pura gracia, a hacer todo lo que no se había podido hacer antes para concedernos la salvación. Así que por eso decimos, la salvación es debido al pacto de gracia en Jesucristo. Es un término teológico, hermanos, que se refiere bien al nuevo pacto o a ese acuerdo federal entre las personas de la Trinidad antes de la fundación del mundo, en donde Dios escogió a unos que habrían de ser salvos. Pero eso que Dios escogió, esos que Dios eligió, Cristo Jesús tendría que pagar por ellos. Por eso se habla de pacto. Bien, más se pudiera decir, pero por razón del tiempo y de la sencillez. Número 3. Bueno, noten, la salvación es debido a la elección. La salvación es debido al pacto de gracia. La salvación es por medio de Jesucristo como el mediador del nuevo pacto. La respuesta termina diciendo, e introducirlos en un estado de salvación por medio de un redentor. Entonces no es solo que Dios escogió, no es solo que se hizo un pacto, es que tiene que haber un mediador del pacto, alguien a través del cual nos llegarían todas estas bendiciones. Por eso, hermanos, le voy a leer Hebreos 9:15. Dice, así que, por eso, hablando de Jesús, así que por eso es mediador del Nuevo Testamento. Bueno, en esta traducción dice Nuevo Testamento porque la palabra pacto es la misma para testamento en el griego. De hecho, nuestras Biblias, ¿cómo las tenemos divididas? ¿Antiguo y nuevo qué? Pero le podemos decir antiguo pacto y nuevo pacto.
para que interviniendo la muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento o primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Noten, había un pacto, pero Cristo Jesús vino en el nuevo pacto y Él murió para que nosotros pudiéramos ser participantes de todas esas promesas que se habían hecho. Él es el mediador del nuevo pacto. Primera de Corintios 11:25, la cena del Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced eso todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Notan, amados hermanos, que Jesucristo, la obra que Él hace es una obra de mediación de ese nuevo pacto, de ese pacto de gracia, en donde Él hace todo y nos los concede por pura fe. Él hace todo, pero nosotros debemos solamente creer. Por eso se habla de un pacto de gracia. Entonces noten que en la respuesta del catecismo, si bien se empieza reconociendo que somos salvos porque Dios escogió, se termina reconociendo la necesidad de la obra de Cristo y se nos habla de la fe que hemos de tener en Él. No es simplemente que Dios escogió y apague y vámonos. No. Hay que predicar el evangelio. Cristo Jesús vino a pagar por los pecadores. Noten esos textos que están de hecho de prueba ahí en la pregunta. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen en Él. Noten cómo se presenta la relación entre la ley y el evangelio. No es que Cristo, amados, no es que Cristo vino a hacer un plan C, una ruptura en la escena. No. Él vino conforme a todo lo que se venía hablando, conforme a los pactos de la promesa. Jesucristo simplemente viene a hacer el cumplimiento de todo lo que Dios ya planeaba desde antes de la fundación del mundo. La ley no tenía el propósito de salvar, la ley solamente estaba esperando que viniera Cristo Jesús como el cumplimiento para conceder la salvación por la obra que Él hizo. Noten por ejemplo Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa fuera dada a los creyentes por la fe en Jesucristo, en el pacto de gracia. Entonces, no era que antes eran salvos por la ley y ahora son salvos por la fe. No. Siempre los creyentes han sido salvos por la fe. La ley lo que hacía era encerrar a las personas bajo pecado para que las personas entendieran que no podían ser salvos en virtud de sus obras. Requerían de la gracia, del pacto de gracia, de la gracia que Jesucristo trajo. Bien, entonces, la salvación, y me devuelvo un poquito. La salvación es debido a la elección. La salvación es debido al pacto de gracia, la salvación es por medio de Jesucristo, nuestro Redentor. Eso nos enseña teológicamente la pregunta 23. Vamos a la parte de aplicaciones. Número 1. Nada, hermanos, en la salvación fue mérito nuestro. Por eso es el pacto de gracia. Dios nos escogió. Dios hizo un pacto. Jesucristo lo medió. ¿Dónde está nuestra gloria? Nada es nuestra gloria, todo es de Dios, la salvación es del Señor. Número 2, la salvación no es el plan B de Dios. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios había planeado enviar a su Hijo Jesucristo. 3, debemos ver la historia del Antiguo Testamento como el desarrollo de ese plan que Dios estableció y reveló por medio de pactos
hasta llegar al nuevo pacto en Jesucristo. Entonces, amado hermano, cuando estés leyendo por allá que Dios mandó a circuncidar, que Dios dio un montón de leyes, que los reyes, amados, todo eso es el progreso de la revelación de Dios hasta llegar a Cristo Jesús. Cuando tú llegas a Mateo, el primer versículo de la Biblia, del Nuevo Testamento, primer versículo, por lo menos en el orden que lo tenemos, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, hay genealogías. No, espérate. Es que se está diciendo que ya llegó la promesa del pacto abrahámico, ya llegó la promesa del pacto davídico. Pero uno piensa que es mera genealogía, porque uno no le presta atención a los pactos. Es la revelación progresiva de Dios. Vamos a la parte de oración, como siempre. Entonces, teodevocional, teología, experiencia y oración. Gratitud a Dios por una salvación tan grande. Pedir para que más personas entren en las bendiciones del nuevo pacto. Señor, como tu palabra lo dice, es una salvación muy grande. ¿Cómo escaparán aquellos que menosprecian esta grande salvación, Señor? Por eso te rogamos que traigas grande abundancia de gracia para la vida de todos aquellos amigos y familiares nuestros que no te conocen, y que ellos puedan ser partícipes, Dios, de este nuevo pacto, de este propósito, Dios, que te has trazado, de este plan hermoso que tú has hecho para en Cristo Jesús conceder salvación. Salva, por favor, te lo pedimos, para tu gloria. Amén. Siguiente pregunta. ¿Quién es el redentor de los elegidos de Dios? Bueno, la pregunta 23 nos dice por medio de un redentor. Ya sabemos que es Cristo Jesús, pero ahora esta pregunta nos va a decir quién es ese redentor. El único redentor, el único, no María, no nosotros, no el pastor, el único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien, siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre y así fue y sigue siendo Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona para siempre. Entonces vamos a la parte del teodevocional, teología. Cristo es el redentor de quién, hermanos, nos dice la respuesta, de los elegidos. ¿Qué doctrina se nos está implicando ahí? La preciosa doctrina de la expiación limitada, se llama así, o redención particular. Cristo es el redentor solamente de los que el Padre escogió. Cristo viene a este mundo a pagar explícitamente por los que desde antes de la fundación del mundo el Padre escogió. Su sangre, ni una gota fue derramada por nadie que vaya al infierno. Nadie. Cristo Jesús pagó eficazmente por los escogidos. Bien, número 2. ¿Me preguntaron algo? Ok. Número 2. Cristo, el eterno Hijo, tomó la naturaleza humana. El eterno Logos se encarnó. Ojo, hermanos, aquí en esa respuesta hay una precisión teológica importante. Dice, siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre. Amados, aquí claramente se está planteando la doble naturaleza de Cristo. Pero ojo, Cristo no fue que en un momento empezó a ser Dios y hombre. No. Él siempre fue Dios, siempre ha sido Dios, pero en un punto de la historia participa de la naturaleza humana. O sea que agrega la naturaleza humana, pero no es que él en ese momento empezó a ser Dios y hombre, no, él siempre ha sido Dios. En la encarnación es que él participa de la naturaleza humana. Noten Juan 1:1 y el 14. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese ya estaba en el principio, antes de todas las cosas. Ese verbo, versículo 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo toma la naturaleza humana, pero él no siempre fue hombre
pero tampoco cuando tomó la naturaleza empezó a ser Dios y hombre. No, él siempre ha sido Dios. Desde ahí toma para sí la naturaleza humana. ¿Bien? Sí, fui claro en esa precisión que quise hacer. No pensemos que Jesús eternamente era Dios y hombre, pero tampoco pensemos que en la encarnación es donde Él se vuelve Dios. No, Él siempre ha sido Dios, eternamente Dios. Número 3. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Nuestra respuesta decía, sigue siendo Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona para siempre. Hermanos, esta es la misteriosa doctrina de la doble naturaleza de Cristo, o si quieren el término teológico, la hipóstasis de Cristo, que Cristo Jesús era tanto Dios como hombre al mismo tiempo. Como Dios tenía todo lo que Dios es, como hombre tenía todo lo que un hombre es, y nuestra cabeza hace ¡puf! Hermanos, la Trinidad, el decreto y la doble naturaleza de Cristo son esas tres doctrinas que tenemos que escarbar, pero hay un punto en el que nosotros no podemos entender más. Sabemos que Dios era verdadero, que Jesucristo era verdadero Dios, sabemos también que Él era verdadero hombre. Como Dios, conocía todo. Como hombre, dijo que no sabía el día y la hora. Como Dios, no puede morir. Como hombre, murió. Como Dios, no puede ser tentado. Como hombre, fue tentado. Y nunca eso es una contradicción, eso es un misterio. Pero verdadero Dios y verdadero hombre. Hay otra pequeñita, no para que nos creamos los mejores ni para juzgar a otro, pero teológicamente debe ser expresado así: verdadero Dios y verdadero hombre. Nunca digan 100% Dios y 100% hombre. Si la persona es medio teólogo, les va a corregir. 100%, cuando algo es 100%, está lleno, no puede ser más. 100% de algo ya no le cabe más. Si Él es 100% Dios, ya no le cabe humanidad. No expresa bien. 50%, 50% es herejía. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Así siempre ha estado en todos los credos y confesiones históricas. No 100%, ojo. Solamente un versículo para probar que Jesús era Dios, Jesús era hombre. De quienes son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hablando de Cristo dice Dios sobre todas las cosas. Y Colosenses 2:9 dice, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente, cuerpo, verdadera humanidad, toda la plenitud de la deidad. Amados, aunque Cristo era un hombre, a Él no le faltó nada de Dios, verdadero Dios. Bien, muy sencillito. La cristología es un tema espinudo, largo. Por ahora quedémonos con eso. Vamos a la parte de la experiencia. Recuerden, teodevocional, teología, experiencia. Nuestra salvación depende de entender correctamente quién es Cristo. Ahorita lo tratamos sencillito, amados, pero la cristología no es un tema que es negociable. No es negociable. Miren lo que dice el apóstol Juan, el apóstol del amor. Cualquiera que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, este tiene tanto al Padre como al Hijo. Hermano, pero es que yo creo, yo voy a la iglesia, pero para mí Jesús no es Dios. No tienes la doctrina de Cristo. No tienes la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es vital, hermano. Los primeros credos y confesiones de la iglesia, las primeras controversias, el concilio de Nicea. Bueno, el concilio de Nicea era más por la Trinidad. Calcedonia, Éfeso, Constantinopla. Eso era por la doctrina de Cristo, definiendo bien quién era Cristo. Las personas se levantaban herejes y la iglesia se tenía que reunir para decir, en la Biblia dice esto de Cristo, los que están por fuera de estos credos no son parte de la iglesia, y esos credos nosotros los abrazamos, no los usamos, quiero decir, no es algo que casi muchos de ustedes tal vez ni hayan leído, pero esos credos son parte de la tradición cristiana.
y demuestran precisamente lo que Juan dice: el que no persevera en la doctrina de Cristo, fuera. La doctrina de Cristo no es negociable. Una vez me pasó con los estudiantes del seminario que les puse un examen, estuvo un tricito intrincado, y algunos reclamaron: no, pero es que eso parece para maestría, que no somos doctores, que no sé qué. Y me gustó un pastor que también rindió el examen, respondí y dijo: hermanos, es la doctrina de Cristo. Si ustedes no tienen eso claro, no importa que pierdan el examen, están fuera del cristianismo. Sí, yo estaba pensando en la nota, pero es que los que se rajaron, el punto no era que perdieron una nota de un examen, el punto es que están entendiendo entonces de Cristo. ¿Cómo es que un creyente no entiende quién es Cristo? Sí, de pronto los matices de ahorita, verdadero. Bueno, yo dije que era 100% Dios. Bueno, eso se entiende. No vamos a pelear por palabras, pero debemos saber quién es Cristo. Eso es algo que debemos tener claro. Eso afecta a nuestra salvación. Nuestro Redentor tiene que ser el Redentor de las Escrituras. Nuestro Redentor no puede ser el que nosotros nos imaginamos. El Jesús chabacán, el Jesús que no me pide nada, el Jesús que no es mi rey, el Jesús que está ahí, que no me molesta, el que simplemente me perdona mis pecados. No, tiene que ser el Cristo de las Escrituras. De hecho, este domingo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 domingos más va a ser Cristología. Porque tenemos que tener claro quién es Cristo como sacerdote, como profeta, como rey, en su estado de humillación y en su estado de exaltación. Todo eso tiene que ver con nuestra salvación. Si Cristo no se humilló, nuestra salvación queda en veremos. Si Cristo no fue exaltado, nuestra salvación queda en veremos. Si Cristo no es rey, sacerdote y profeta, nuestra salvación queda en veremos. La cristología es vital para la salvación. Número 2, aceptemos el misterio de la doble naturaleza de Cristo y no caigamos en herejías. Ahorita al final, amados, les voy a mostrar algunas herejías cristológicas, las cuales debemos evitar, pero que han caído algunos porque no han aceptado los límites. No han escuchado la voz de Dios cuando les dijo: quítense el calzado porque el terreno en el que están es terreno santo. Y han pasado esos límites y han caído en la herejía por no aceptar. Sí, es difícil. ¿Cómo que Jesús era Dios y era hombre al tiempo? No entiendo eso bien. Hasta donde la Biblia nos revele. Hasta donde no estoy diciendo que no hay que estudiarlo, pero hasta donde Dios hable. Cuando yo paso para allá, caigo en herejía. Vamos a terminar orando entonces, alabando a nuestro Dios por la persona de Cristo y pidiéndole a Dios que Cristo nos permita conocerlo cada vez mejor. Nuestro Dios, te alabamos porque eres un Dios más allá de nuestros pensamientos, un Dios trascendente. Tú, oh Cristo, si bien eres un hombre fuiste un hombre como nosotros en esta tierra y sigues siendo un hombre como nosotros en los cielos, no eres como cualquier hombre, eres Dios y hombre. Y queremos entender un poco más de tu carácter y de tu persona, pero queremos hacerlo con santidad y en el temor tuyo para no estar blasfemando tu nombre cuando no entendemos ese misterio, el Dios y hombre. Ayúdanos a conocerte más, oh Cristo, te lo rogamos, ahorita en este estudio y en toda nuestra vida diaria. Te lo rogamos, Señor, por favor. Amén. Y la última pregunta que veremos hoy, la pregunta 25. ¿Cómo Cristo, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre? Respuesta: Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre al tomar para sí un cuerpo verdadero y un alma racional, al ser concebido por el poder del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María y haber nacido de ella, pero sin pecado. Muchas cosas hay aquí. Simplemente por poner todo esto en una sola palabra, lo que simplemente nos va a explicar es la doctrina de la encarnación. Todos estos matices, tomó un alma de la Virgen María, de sin pecado, del Espíritu Santo, todo eso sencillamente lo que nos está hablando es la doctrina de la encarnación. Preciosa doctrina. Número 1. En la encarnación,
Cristo tomó todo lo que un humano es, cuerpo y alma, para poder salvar a humanos. Noten que nuestra respuesta lo deja claro. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre al tomar para sí un cuerpo verdadero y un alma racional. Amados, nosotros somos cuerpo y alma, o parte material y parte inmaterial, o cuerpo y espíritu. No creemos que seamos cuerpo, alma y espíritu, tripartitos, no, dos. Cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu, o parte material, parte inmaterial. Cristo tomó todo lo que el hombre es para salvar a hombres, hermanos. Tenía que ser así. Noten Hebreos 2:14. Oh, perdón. Pero creo que puse 15, pero creo que ese es el versículo 14 realmente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ese es el 14, el numerito que está mal, está mal. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, los humanos participaron de carne y sangre, él, Cristo Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Notan cómo dice, como nosotros éramos humanos, nuestro Redentor tenía que participar de lo nuestro, si no, no nos podía salvar. Versículo 16. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino que tomó a la simiente de Abraham. Amados, nos parecería lógico en nuestra mente que Jesús hubiese sido un ángel. Uy, nos salvó un ángel, el Hijo de Dios, el ángel de Dios. ¡Qué precioso! No nos puede salvar. Porque el que pecó fue un ángel. Los que pecaron fueron hombres. Para que nos salvara tenía que ser un hombre, porque hombres pecaron. Si Jesús venía como un ángel, sería el salvador de Satanás y de los ángeles caídos, pero no de nosotros. Nosotros éramos humanos que pecamos, el salvador tenía que ser humano también. ¿Bien? Entonces, por eso él participa de lo mismo de los humanos. Miren el Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Jesús tenía alma? Sí. ¿Humana? Sí. Se puso triste. Pero hermanos, si Dios, ese espíritu, era eterno y Jesús tomó un alma, ¿cómo es eso? Bueno, es un misterio, pero tenía que tener alma humana. Hermano, pero él no podía simplemente ser Dios, que ya es espíritu, y simplemente tomar para sí un cuerpo humano sin alma humana. Eso es herejía. Ahorita la vamos a ver. Parece lógico. Es herejía. Tenía que tener todo lo que un hombre es: cuerpo y alma. No solo cuerpo. Los hombres no son solo cuerpo. Tenía que tener cuerpo y alma si iba a salvar a humanos. Número 2. El nacimiento de Jesús fue natural, pero su concepción fue milagrosa. Oye, María teniendo a su bebé, hermanos, eso fue lo más natural del mundo. Bueno, anormal en el sentido de donde nació, ¿no? No nació en un hospital, bien lindo, todo, en un pesebre. Pero natural. María tuvo sus contracciones, María pujó, parece ser que José fue el que hizo el trabajo de parto con ella, normal. Pero la concepción sobrenatural, porque para concebir a un humano se necesita el semen del hombre, se necesita el útero de la mujer, pero solamente estuvo el útero de la mujer, pero no estuvo la semilla humana, sino que por el poder del Espíritu Santo, de manera milagrosa, el Hijo de Dios es concebido en el vientre. En la versión del catecismo tienen en el seno, traduzcan vientre, traduzcan matriz o traduzcan útero. Ahí está la nota al pie, la palabra original es womb, lo de adentro. De hecho, bueno, pequeño paréntesis, cuando la Biblia habla dice que se le conmovieron las entrañas.
Entonces habla de lo de adentro, del vientre, acá. Ahí, un embarazo de una manera sobrenatural. Número 3, Jesús fue sin pecado. Ay, perdón, me vino a la mente algo. En eso de la concepción milagrosa, es que esto lo escuché ayer y me pareció muy bueno. En Génesis 1 tenemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No aparece la segunda persona de la Trinidad ahí, pero sabemos que todo fue hecho por medio de Jesucristo. Dice el versículo 3 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que cubre, empolla. Esa es la idea. Se mueve, cubre, empolla. Eso en la primera creación. Ahora, cuando viene el Hijo de Dios, se está encarnando, entonces Dios el Padre está poniendo la semilla y el Espíritu Santo dice que cubre a María. Y el poder de lo alto te cubrirá con su sombra. Cuando el ángel le profetizaba, te cubrirá. Es la misma idea de Génesis 1, hermano. El Espíritu Santo empollando a María, cubriendo a María para poner dentro a el Hijo de Dios, a la simiente de Dios. Número 3, Jesús fue sin pecado porque no es de simiente varonil. Por eso fue que Dios le habló a Eva, no a Adán. ¿Qué estoy tratando de decir aquí, amados? Si Jesús, organizo mis ideas, perdón. Noten que en la respuesta del catecismo, no sin importancia, se reconoce que María era virgen. ¿Por qué defendemos que María fue una virgen? No que la tenemos que adorar, virgen, que no había tenido una relación sexual. Porque donde María no fuera virgen, quedaba en tela de juicio si el hijo era de José o de Dios. Pero al ella ser virgen, entonces era claro que su hijo no provenía de José, sino que era una simiente de Dios. Eso hacía que el hijo fuera sin pecado, porque el varón teológicamente, y diría biológicamente, es el que transfiere el pecado, no la mujer. Es el varón el que transfiere el pecado. Ustedes leen en Génesis 5, cuando Adán tiene a su hijo, a Set, dice, y le nació a Adán un hijo conforme a su semejanza, conforme a su imagen. De ahí para adelante, todos son pecadores. Bueno, nacen pecadores, perdón. Set nace pecador porque es imagen y semejanza de su padre. Miami y Miabi son pecadoras porque son imagen y semejanza de un pecador. Si yo fuera un hombre santo, ellas serían santas, pero como yo soy pecador, ellas nacen pecadoras. De hecho, no entender esto es lo que mete el catolicismo romano en tanto problema con la Inmaculada Concepción de la Virgen María, porque ellos defienden la Inmaculada Concepción de la Virgen María, porque ellos no entienden que María no le podía transferir pecado a Jesús. María aportó la humanidad a Jesús, pero la santidad viene de Dios. María no podía transferirle pecado a Jesús. Jesús era concebido inmaculadamente porque su padre era Dios, era santo. No tenemos que inventarnos la Inmaculada Concepción de la Virgen María, no necesitamos eso. María era una pecadora, pero Dios, al poner su semilla en él, María aporta simplemente los cromosomas humanos, como le queramos decir, pero no aporta pecado. El pecado es algo que el varón es el que lo aporta. Por eso era la importancia de que María fuera virgen. Noten, y ahorita leímos la promesa de Génesis 3:15. Cuando Dios le habla en Génesis 3:15 a la mujer, le dice, en tu simiente, en tu semilla, palabra que tiene relación con semen, pero la mujer no tiene simiente. Lo normal sería que Dios le hubiese dicho a Adán, Adán, en tu simiente vendrá el libertador, pero no le dijo eso a Adán, se lo dijo a la mujer. En tu simiente, mujer. Conecten los puntos, conecten a Eva con María.
porque no iba a ser la simiente de un hombre, sino la simiente de Dios. Si Dios le prometía simplemente a Adán, en tu simiente vendrá el libertador, pues nos dejaba la idea con que tenía que ser de Adán. Y si era de Adán, pues iba a ser pecador. Pero al decirle a la mujer, dejó ahí entre paréntesis, dejó ahí la incógnita, ¿cómo sería eso? Bueno, porque Dios fue el que puso la semilla. De la descendencia de Eva, de la descendencia de María, vino el libertador, pero no de la ascendencia de los hombres, no un humano como Adán pecador, era sin pecado. Bien, así pudo Jesús entonces en su encarnación ser verdadero Dios y verdadero hombre. Noten que todo se ha tratado de respondernos ese misterio. ¿Cómo es que Dios se encarna? Pues aquí, hermanos, de esta manera, viendo la encarnación, la Virgen María, siempre virgen, virgen antes de la concepción, no eternamente virgen. Bueno, por cierto, los católicos también se complican en eso. La Biblia es muy clara, no la conoció hasta que tuvo a Jesucristo. Después que tuvo a Jesucristo, José y María tuvieron sus relaciones sexuales normal. Jesús tuvo sus hermanos y hermanas, normal. No pasa nada con que ella hubiese con que ella hubiese tenido relaciones sexuales después. Los católicos ven eso como pecado y por eso se inventan entonces también la eterna, ¿cómo le llaman? A ver, católicos aquí, ¿cómo es que es católicos? ¿No? Eso tiene un nombre. Ay, María siempre virgen. Bueno, ellos en el credo apostólico lo modifican así, María siempre virgen. No, María no fue siempre virgen. Fue virgen hasta que tuvo a Jesús. Ya después no importa que sea virgen, ya nació el Hijo de Dios. Bien, amados, como en esta parte de teología, quisiera que viéramos algunas herejías cristológicas. Las veo en este punto porque aquí ya se nos habló de la encarnación de Jesús. Estas son algunas de las principales. Se pudiera tal vez creo que agregar otras más, pero son algunas de las herejías que surgieron por no aceptar por no ser humildes ante la verdadera humanidad y divinidad de Jesús. Cuando uno eso lo trata de poner en términos humanos, cae en una de estas. La primera herejía, y están casi que en orden cronológico, como fueron surgiendo. El docetismo. Jesucristo parecía ser un hombre. ¿Qué influencia tiene esta herejía? Esta herejía está influenciada por el gnosticismo. El gnosticismo piensa que todo lo material es pecado. Este gnosticismo ya se estaba viendo en los primeros siglos. Por eso Juan, en ese texto que está, Juan dice, si alguno niega que Jesucristo ha venido en carne, es del diablo. Eso es demoníaco, eso es un espíritu malvado, eso no lo escuche. Porque ya estaba. Docetismo, del griego doqueo, apariencia. Jesús no era realmente hombre, él parecía ser un hombre, pero él no era un hombre. ¿Qué están defendiendo? La divinidad de Jesús, pero están atacando la humanidad. La iglesia tuvo que reunirse, o hasta incluso el mismo Juan, y condenar eso. Está mal. Después vino un personaje, un señor llamado Arrio, y dijo, bueno, pero si Jesús es Dios y Dios, el Padre también es Dios, no puede ser así. Jesús tiene que ser un Dios, pero de menor categoría, porque no puede tener sentido que haya Dios Padre, Dios Hijo. No, Jesús tiene que ser un Dios de menor categoría. Trató de mantener la divinidad, pero realmente la atacó porque dijo que Jesús era un ser creado. La iglesia se tiene que reunir, Concilio de Nicea, y condenar el arrianismo. ¿Solucionado? No. Bueno, pero listo. Jesús es Dios, ok, pero también es hombre. ¿Cómo es eso? Ya sé. Eso debe ser que en Cristo hay una persona humana y una persona divina. Dos personas en Jesús. Eso es. Un señor Nestorio parece que lo medio formula, no lo quiere decir, sus discípulos sí lo formulan bien, pero se conoce como el nestorianismo, que en Jesús había dos personas,
una persona humana, una persona divina. Entonces, cuando él dijo que no sabía el día y la hora, esa fue la persona humana que no sabe las cosas. Pero cuando dijo que todo lo sabía, esa es la persona divina. Error, porque Cristo es una sola persona, no dos personas. Vino otro personaje y dijo, ya sé, él es Dios y él es hombre, pero mitad y mitad, 50 y 50. Él es Dios en esencia, en su alma, en su espíritu, en su mente, pero el cascarón es humano. Por eso veíamos ahorita que él tomó para sí un alma y un cuerpo racional. Un alma racional y un cuerpo. Para atacar, ahí se está atacando el apolinarismo. Que Jesús era un hombre, o sea, un cascarón. La humanidad era cascarón. Lo de adentro, el alma, la mente, era Dios. 50-50. Error, se condenó. Concilio de Constantinopla. Vino otro personaje, Eutico, y formuló lo que se conoce como el eutiquianismo o monofisismo. Entonces, Cristo es una mezcla entre la humanidad y la divinidad. Esos dos se mezclan como una licuadora y sale Cristo. Es una nueva cosa. Cristo es algo nuevo. No es Dios y hombre, es algo nuevo. Es un error. Porque las naturalezas, me voy a tener que volver bastante, cuando declarábamos la respuesta de lo que él era, miren cómo lo decía. Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona. Son dos naturalezas distintas. Esas naturalezas no se mezclan, no se separan, como hace el nestorianismo que las separa, no se mezclan como hace el monofisismo. Definitivamente no es un cascarón. ¿Qué es? Que es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es. Pero explícamelo. No, es que es eso. Cuando tratas de meterle más lógica a eso, caes en una de esas herejías. Y ya la iglesia condenó eso. Ya la iglesia dijo que estas herejías están mal. Bueno, son herejías, están mal. Ya la iglesia dijo que son herejías más bien. Entonces, son algunas de las herejías que trataron de explicar más allá de lo que la Biblia reveló, cómo es que Jesús es Dios y hombre. Todas ellas cometieron un error. O atacaron la divinidad, o atacaron la humanidad, o atacaron a la persona, o atacaron la división, algo atacaron. Por eso nosotros mejor dejamos verdadero Dios y verdadero hombre. Como aplicación, mis amados, Jesús puede ser nuestro gran sumo sacerdote porque Él se hizo como nosotros. Eso vimos ahora en la encarnación. Haberse encarnado fue un acto de humillación de Cristo. Esto muestra su gran amor. Cristo se encarnó no para darle a los teólogos algo de qué discutir, ni a los herejes algo de qué discutir. Él se encarnó por amor. Él se encarnó porque tú y yo somos pecadores y necesitábamos que un humano pagara por nosotros. Pero como ese humano no podía ser un pecador, por eso fue Dios mismo el que se encarnó. Eso es el amor de Dios. Eso es el amor de Cristo Jesús. No es mera teología, amados, es amor. En esto se muestra el amor de Dios, Romanos 5, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es amor, amados. Leer la encarnación de Cristo Jesús es leer el amor de Dios. Vamos a alabar a Dios por la encarnación y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a perseverar en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te alabamos porque tú miraste nuestro pecado y miseria y acordaste en un pacto que Cristo Jesús vendría a este mundo a pagar por nosotros, por aquellos que desde antes de la fundación del mundo escogiste para salvación. Te alabamos, oh Señor,
porque dejaste toda la riqueza de tu gloria para venir y hacerte como uno de nosotros. Ni siquiera como un poderoso de nosotros, sino como lo más bajo de nosotros, un carpintero en una tierra pobre, sufriendo, menospreciado en una ciudad pobre, por amor a nosotros, por amor a pecadores que definitivamente no lo merecíamos. Hoy vemos tu amor, Cristo Jesús, y te rogamos, Señor, que nos ayudes a perseverar en tu doctrina. No queremos ser más inteligentes que tú y creernos más sabios que tu palabra e irnos por nuestra humana sabiduría a tratar de entender cómo es que eres Dios y hombre y terminar blasfemando contra tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, a perseverar en esta sana doctrina. En el nombre de Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo lo rogamos. Amén. Bien, amados, preguntas. Sí, mi hermana.